Es una de las iniciativas más controvertidas de los últimos tiempos, la nueva ley del Banco de México. ¿Qué haría esta legislación? Obligaría al Banco de México a comprar dólares en efectivo para sus reservas. Hay quien dice que esto violaría, por ejemplo, la autonomía del Banco de México, que abriría las puertas al dinero del narcotráfico. Hay quien dice, por lo contrario, que lo que haría es ayudar a un segmento de la población que necesita tener el mejor tipo de cambio posible. Yo quiero agradecer al senador Alejandro Armenta que nos haya aceptado conversar sobre este tema tan polémico. Senador Armenta, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sergio, buenas noches. Gracias a ti por esta oportunidad de comunicación con tu audiencia. Estoy para A servirte. ver, la primera pregunta es, ¿esta iniciativa viola la autonomía del Banco de México? Por ningún motivo, eso es lo que pretenden generar. Esa es la confusión que utiliza lamentablemente el monopolio del sistema financiero en complicidad, lo digo con mucho respeto, pero con certeza, con los funcionarios del Banco de México que confunden supremacía jurídica con autonomía. El Banco de México ha tenido 5 reformas a su ley, a la Ley General del Banco de México. Y somos los senadores y diputados los que tenemos el derecho y la obligación constitucional de modificar las leyes, tanto constitucionales como leyes secundarias. La ley que rige al Banco de México es una ley secundaria. No se violenta por ningún motivo con esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal. Al contrario, es una iniciativa que fortalece las actividades del Banco de México, que regula el ingreso de dólares en efectivo a través de los procedimientos que están totalmente sistematizados, que son rigurosamente vigilados para detener el ingreso de recursos de procedencia ilícita, y es una respuesta contundente a un segmento de la población que hoy quiere minimizar la nomenclatura financiera, que vive monopolios y que ha vivido privilegios en nuestro país. Quieren minimizar el hecho de que solo el 1% del flujo de recursos de dólares se hacen en efectivo, cuando el día de ayer estudiosos de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaron, entre otros investigadores, que se estima que el flujo de dólares en efectivo es entre el 10 y el 14% en nuestro país, contrario a lo que quiere afirmar el gobernador del Banco de México al minimizar que solo es el 1%, Pero a ver, Sergio. Alejandro, cuéntenos cuál es la razón social, cuál es la razón humana de impulsar esta iniciativa. ¿A quién quieren ayudar? Queremos ayudar a los migrantes que regresan a nuestro país entre los meses de noviembre, diciembre, enero, mayo y junio, y durante todo el año. Regresan con dólares. La ley nos permite ingresar al país con 9,900 y tantos dólares por persona. Cuando un migrante trabajador regresa con dólares lícitos, llega a la comunidad de origen. Yo pertenezco a una comunidad, y te voy a decir el caso Izúcar de Matamoros, Mixteca Poblana, donde más de 2.5 millones de poblanos viven y trabajan en Nueva York, New Jersey y Pasay. Regresan con dólares. Los bancos no permiten cambiar más de 300 dólares al día. Si un migrante regresa con 9,000 dólares, ¿cuántos días se tiene que esperar para cambiar 300 dólares al día? Además, el banco le exige que abran una cuenta de banco. El migrante mexicano solamente regresa para atender una emergencia, para ver a su familia, para pagar la operación de su madre, para apoyar con la educación a sus hijos, o para pagar la camioneta con la que tienen el micronegocio con el que sustentan a su familia en sus comunidades de origen. Se tiene que regresar a trabajar, pero se tendría que esperar 2 semanas para cambiar esos 9,000 dólares, porque los bancos no se los reciben. Bueno, pero Y eso es porque hay reglas muy estrictas, ¿no? Acerca de cuántos dólares se pueden cambiar y son distintas si uno es cuentaviente que si no es cuentaviente, pero lo que usted nos está diciendo es que son 300 dólares al día. Eso no parece, pues, dinero que venga del narcotráfico, 300 dólares. por ningún motivo, por ningún motivo. Por eso el migrante mexicano se enfrenta a una desgracia, la desgracia de haberse ido del país porque en México no tuvo oportunidades, y la desgracia de regresar al país donde el sistema financiero no ha tenido la capacidad para absorber y repatriar los dólares producto de su sacrificio y su esfuerzo. La desgracia de que tienen que acudir al mercado negro
al mercado informal y en un solo día deben de cambiar porque regresan a Nueva York, a New Jersey, a Pasay, a Houston o a Las Vegas, tienen que regresar porque solo acudieron a cumplir una función social con su familia, a entregar un recurso que servía para la operación de su mamá o de su hijo. Deben de regresar, van al mercado negro y en lugar de recibir por su dólar 20, 19, 21 pesos, terminan regalando el dólar en 14, 15 pesos. Esa es una tragedia que lamentablemente, lo digo con respeto, pero se lo he querido explicar al gobernador del Banco de México y no lo entiende. No lo entiende lamentablemente porque él no ve la necesidad social de los migrantes, como tampoco ve, y lo denuncio públicamente, Sergio, no ve lo que pasa en los municipios turísticos, en las zonas turísticas de nuestro país. Él afirma, el gobernador del Banco de México, afirma que debe de haber terminales bancarias en todos los negocios micro pequeños de turistas, donde hay artesanos. Le he comentado que esta iniciativa protege también al turismo regional, al turismo artesanal y hoy en día los artesanos, pongamos como ejemplo brevemente, San Cristóbal de las Casas, 300 artesanas que en la noche se instalan en la Plaza de la Paz, donde se firmaron los acuerdos de San Andrés, no pueden ellas, cuando están vendiendo sus telares, su ropa, no pueden sacar una terminal bancaria para recibir con tarjeta de débito del turista el pago por una artesanía. Eso significa, lamentablemente, que las autoridades del Banco de México desconocen la realidad pluricultural, senador, pluriétnica en nuestra nación. Pero a ver, senador, dice el Banco de México y dicen muchos estudiosos del tema, intelectuales, que esto abriría las puertas a dinero del narcotráfico y que terminarían en las arcas del Banco de México este dinero del narcotráfico. ¿Qué responde usted? El propio sistema financiero tiene mecanismos para evitar el lavado de dinero. Claro que estamos en contra de los actos de orden ilícito. Esta iniciativa que presentó el senador Monreal incluso establece mecanismos más estrictos contra el lavado de dinero, contrario a lo que sucede en las transacciones financieras electrónicas. Hace un par de meses, 2 bancos internacionales fueron sancionados por transacciones irregulares de manera electrónica. ¿Qué podría responder a ello el gobernador del Banco de México? ¿O qué respondería el gobernador del Banco de México frente a lo que hoy sabemos después del informe que ha dado la COFESE de la manipulación que han hecho bancos extranjeros sobre los bonos de deuda en nuestro país? ¿Cuál ha sido el papel del Banco de México frente a el enriquecimiento ilícito, frente a los delitos de cuello blanco que han cometido bancos al emitir transacciones económicas que especulan con la deuda de nuestro país? El Banco de México se ha quedado callado ante ese hecho ilícito, y que nosotros en el Senado vamos a investigar, porque es incorrecto que el Banco de México tenga una postura totalmente radical contra los migrantes mexicanos y por el otro lado se quede callado frente a la posible, señalo así, posible actos ilícitos o delitos de cuello blanco que bancos han hecho con la compraventa de emisiones de bonos de deuda en nuestro país. El Banco de México señala también que si empieza a aceptar o a comprar dólares en efectivo, esto llevaría a una baja de la calificación de la deuda mexicana, de las propias reservas del Banco de México, y que podría llevar a una depreciación del peso, una devaluación. ¿Qué piensa usted? Es increíble, y ya lo dijo el presidente de la República, es increíble cómo los voceros del sistema financiero amenazan y chantajean a nuestro país de manera brutal. Lo hicieron cuando el propio senador Ricardo Monreal, Sergio, presentó una iniciativa para disminuir las comisiones bancarias en las tarjetas de débito y crédito. Recordemos que en esa ocasión, artificialmente, estos bancos que tienen el monopolio financiero en nuestro país, bancos extranjeros, tiraron la bolsa de valores, son responsables. Y bueno, siempre han amenazado al país con la fuga de capitales, con la devaluación del peso, con la inflación y con una serie de actos que no podemos permitir. El país no puede estar de rodillas frente a los privilegios que el sistema financiero tiene.
Hace apenas unos meses los bancos no pagaban impuestos, Sergio. Tú y yo pagamos impuestos y todos los que nos escuchan pagan impuestos. Hace unos meses el presidente de la República en turno tenía la facultad para condonar impuestos. A los bancos extranjeros se les condonaban 5,000, 10,000 millones de pesos. Eso es injusto frente a la circunstancia de que todas y todos los mexicanos contribuimos pues contribuimos con los impuestos a la riqueza nacional y al desarrollo de nuestro país. Los bancos no lo hacían. Alejandro, ¿cómo vio este Parlamento abierto sobre este tema? ¿Se logró convencer a alguien? ¿Hay argumentos que plantea el Banco de México que son atendibles o simple y sencillamente la iniciativa tiene que ir tal y como está planteada? Nosotros ya trabajamos con el Banco de México y eso quiero decirlo, lamento que una institución tan seria no tome con seriedad el trabajo que hicimos en el Senado de la República. Los escuchamos e hicimos modificaciones a la ley. Hubo modificaciones al artículo 20 donde garantizamos la posibilidad de que el Banco de México defina cuáles son las monedas y cuáles son las divisas que establecerá en la reserva de nuestra nación. Le dimos la garantía, porque así debe de ser, debemos de cuidar a la institución, pero creo que quienes no están cuidando a la institución son los propios representantes de la institución, quienes anteponen el interés al que obedecen, que es al interés financiero internacional, y no a los mexicanos. Vivimos una tragedia con el COVID, Sergio, una tragedia. Y el Banco de México le negó al presidente de la República la posibilidad de utilizar 500 millones de pesos en dólares que fueron decomisados. Es criminal la postura del Banco de México, que no aceptó que esos recursos fueran repatriados. Esto es dinero que había sido decomisado por las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico. Entonces sabíamos que el dinero, aunque venía originalmente del narco o de la delincuencia organizada, era dinero ya limpio porque había sido decomisado y estaba legalmente decomisado, ¿no es así? ¿Aún así el Banco de México se negó a comprarlo? Así es una tragedia y es un acto criminal, me atrevo a decirlo con todo respeto, pero con todo rigor. Frente a la muerte de miles de mexicanos, el Banco de México prefirió una postura cómoda de no aceptar estos dólares que, bueno, en todos los países del mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, los países que incautan bienes, propiedades, tesoros, monedas o divisas, se convierten en bienes de la nación, del Estado-nación, y pueden ser utilizados para el desarrollo de sus propios países. ¿Fue este rechazo, senador, fue este rechazo del Banco de México a comprar estos dólares decomisados lo que motivó la iniciativa finalmente o fueron otras razones? No. Esta iniciativa se crea por parte nuestro coordinador, El senador Monreal, sí. Sí, Que tengo entendido con colaboración de usted, ¿no? Sí, desde luego. Él pertenece a una comunidad migrante. Él fue gobernador de Zacatecas. Él y yo pertenecemos a estados que tienen en Estados Unidos el mayor número de trabajadores migrantes. Yo soy de Izúcar, de Matamoros, Puebla. 2.5 millones de poblanos viven en Nueva York, New Jersey, Pasay. Nosotros conocemos el sentimiento de los migrantes, pertenecemos a familias migrantes, tanto el senador Monreal como tu servidor, y es lamentable tenernos que enfrentar en México contra un sistema corrupto, contra un sistema financiero que solo piensa en las ganancias para el sistema, la verdad, financiero, pero no Óigame, para senador, usualmente casi todas las reservas, o creo que tengo entendido que fundamentalmente las reservas son divisas electrónicas. Creo que hay una cantidad en oro, no sé si sea física o si sea electrónico. Pero ¿qué pasa si el Banco de México tiene en sus reservas dinero en efectivo, billetes? ¿No significa esto pues que no va a estar recibiendo intereses por estas reservas cuando pues sí podría obtenerlos si se trata de otro tipo de dinero? El Banco de México tiene que regular esta actividad y tiene que eh, eh, trasladar los dólares a la Unión Americana, al Tesoro norteamericano, y tiene que hacer acuerdos con las corresponsalías. Tiene que actuar. El Banco de México, como bien lo dice el presidente de la República, debe dejar de ser solamente una institución que cuide los intereses del sistema financiero global, que solamente esté preocupado por regular las tasas de interés y el tema de la inflación, para tener un papel más activo, como sucede en otros
en otras partes del mundo y realmente participar en el desarrollo de nuestro país. El Banco de México tiene una amplia posibilidad en su autonomía de contribuir al desarrollo de nuestro país. No lo está haciendo. Seguir como están las cosas no nos beneficia en nada a los mexicanos. Por el contrario, esta tragedia que viven miles de millones de mexicanos y obviamente hermanos migrantes que tienen que salir del país y regresan con dólares, va a seguir sucediendo. Y fue hasta ahora cuando se presentó esta iniciativa, cuando surgieron voces contrarias. ¿Cómo surgieron voces contrarias? Cuando quisimos bajar las tasas de interés de las comisiones bancarias. Es una lucha, lo entiendo muy bien, pero es una lucha entre el capital financiero internacional y los derechos sociales y los derechos humanos de los mexicanos. Nosotros estamos del lado de los derechos humanos y los derechos sociales de los mexicanos. Senador Armenta, Alejandro Armenta, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio, por esta oportunidad de comunicación. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.